Recuerdo la primera vez que la vi pasar por la parte frontal de mi departamento. Sé que de ninguna forma ella pudo notar que la observaba, pues mi departamento está en el tercer piso de un complejo de viviendas. Esa tarde, incitado por el agradable clima que dejó a su paso una suave lluvia que calmó el intenso calor que habíamos tenido en días anteriores, decidí fumar un cigarrillo en el pequeño balcón. A pesar de la distancia y de un lindo sombrero que llevaba puesto, pude notar lo hermosa que era. Me llenó de un sentimiento extraño la manera en la que buscaba verse en los reflejos producidos por los charcos de agua, y sonreí al hacerlo. Observarla me produjo una sensación extraña en el pecho, algo cálido, algo que me gustaba sentir. Desde ese día se volvió rutinario que ella pasara por esa misma calle, a la misma hora, los días martes y jueves. Me llenaba de una paz inmensa poder verla, y esperaba con ansias esos días. No supe su nombre hasta unos meses después, cuando bajo el peligro de poder ser juzgado sobre todo por mi propia conciencia como un acosador cualquiera, decidí seguirla. Al llegar la hora en la que ella siempre pasaba por la calle frente a mi departamento, bajé rápidamente las escaleras y me detuve justo en el último escalón. Así podía echar un vistazo hacia la calle, protegido por la pared del edificio para que no pudiera verme parado allí. Mi idea era aguardar sigilosamente hasta el momento justo en el que ella pasara frente a las escaleras, y en ese momento yo bajaría ese último escalón. Fingiría que una agujeta de mi zapato necesitaba de mi atención, y así, con la mirada puesta en el zapato, esperaría un momento mientras ella se alejaba. No podría percatarse de que minutos después yo la seguiría. Me sentía nervioso y experimenté por unos momentos el sudor frío que se origina justo en la frente, acompañado por ese sabor seco, característico en la garganta. Después de unos minutos, pude verla, y el frío se convirtió en calor, en éxtasis. Había llegado el momento. Haría todo lo posible por graduarme con honores en esta nueva modalidad de acosador, logrando descubrir eso que tanta curiosidad me producía. ¿A dónde se dirige todos los martes y los jueves, a esta misma hora? Logré seguirla sin mayor problema y me sentí algo tonto al descifrar el misterio. Tomaba clases de inglés en la universidad que está a 6 calles de mi hogar. Bien, me dije a mí mismo, ya tienes esta información, tal vez deberías aprovecharla. Y así lo hice. Me inscribí en esos mismos cursos. Por fortuna, cualquiera podía ingresar al plantel de la universidad sin necesitar de una identificación. De esta forma me fue posible descifrar en qué grado estaba ella, pues mi objetivo era que a través de realizar el examen de conocimientos previos me asignaran al mismo grado que ella. Desafortunadamente, no lo logré. Tenían un sistema muy rígido y mi posición resultó ser 2 grados por debajo de donde estaba ella. Como puedes estarlo imaginando, no dejé que esta situación me desanimara. Me las ingenié para caminar junto a ella al dirigirme a esos cursos cada día. Lo que empezó con un simple saludo, poco a poco se convirtió en intensas conversaciones que a veces nos provocaban no entrar a las clases de inglés. Nos quedábamos inmersos en nuestra plática en los jardines de la universidad. Todo fluía como es natural en el proceso que tienen las parejas desde conocerse hasta quedar atrapadas en ese sentimiento extraño y cliché que llamamos amor. No lo podría expresar de forma distinta. Estaba enamorado de ella. Era más interesante de lo que pensé al verla desde mi balcón. Era más bella de lo que pude ver en aquella primera ocasión, y el sentimiento más intenso de lo que creí que sería. Este monstruo irracional no hizo más que crecer. Ya pasábamos prácticamente todo el día juntos sin ser suficiente, por lo menos para mí. Me di cuenta de que lo que sentía por ella estaba mutando peligrosamente. Ya no era algo del todo saludable. Necesitaba escuchar su voz en todo momento. Era ella el detonante de cualquier estado de ánimo que había en mí. No me gustaba nada ver cómo mi felicidad y tristeza, mi motivación y depresión dependía completamente de ella. En una ocasión, leí que antiguos filósofos de los tiempos en que las cosas aún estaban siendo definidas en un sentido abstracto, tratando de anclarlo a lo racional, definían a las personas enamoradas como atrapados en una maldición que no le desearían ni a sus enemigos. En esos momentos, me temo que podía entender el motivo de llegar a ese razonamiento.
Esto se sentía como si alguien o algo hubiera puesto en mí una terrible maldición. Y sí, después de toda la palabrería, y como de seguro lo has esperado desde que inicié con esta escritura, ha llegado el momento en el que vas a entender de ese instante en el que descubrí que algo extraño estaba ocurriendo. A pesar de que fuimos sexualmente activos durante algunos meses, ella jamás aceptó ninguna de las invitaciones que le hacía para quedarse en mi casa por las noches. No importaba la hora, siempre se levantaba de la cama después de hablar por algunos minutos y se marchaba diciendo lo mismo: esperaré tu llamada. Besaba mi frente y pedía un taxi. No recuerdo cuántas veces le pregunté: ¿por qué no te quedas? Y ella se limitaba solo a responder: créeme, no puedo. Llegué a pensar que era una cuestión de valores. Creo que ella necesitaba una relación con mayor formalidad para acceder a pasar la noche en mi departamento, por más ilógico que pareciera, pues llegó a retirarse faltando unos minutos para que saliera el sol. Pero en mi mente no pude formular ninguna otra explicación, así que construí el panorama más romántico y enternecedor que pude imaginar, donde la llevaría hasta la orilla del lago de nuestra ciudad, prepararía una cena romántica, después de cubrir la zona con cientos de flores e iluminar todo con miles de velas, y justo después de que terminara su cena, pondría una rodilla en el suelo y le haría la pregunta: ¿te casarías conmigo? Y bien, eso hubiera sido lo más conveniente para descubrir si era la razón por la que no aceptaba pasar la noche conmigo. Desafortunadamente, la ansiedad que sentía por cualquier aspecto que no podía controlar en nuestra relación me hizo caer en la misma pregunta. Una noche, mientras cenábamos, bebí rápidamente el vino de mi copa para encontrar el valor suficiente y preguntar: ¿por qué te vas siempre por las noches? Su respuesta fue completamente inesperada y en un inicio me causó un poco de gracia. Si tan solo en ese momento hubiera sido consciente de lo que me esperaba. Ella respondió: no puedo hacerlo, porque desde niña hablo por las noches. Yo no pude contener una carcajada y le dije: ¿eso es todo? Ella, con una expresión que nunca había visto en su rostro hasta aquella noche, me dijo con un tono de voz elevado: no te rías, no está bien, no es algo que pueda controlar, y no quiero que pienses que son palabras al azar o inofensivas. Digo cosas horribles, cosas que resultan repugnantes para cualquiera. Ella empezó a contraer el pecho producto de la respiración agitada que estaba emitiendo. De poco pude notar cómo empezó a llorar y me di cuenta de que en verdad esa condición la afectaba más de lo que yo pensaba. Supe que no era algo para tomar a la ligera. Me acerqué hasta ella y le dije: está bien, pero tienes que confiar en mí. Esto no va a cambiar lo que siento y eventualmente, si nuestra relación funciona, tendremos que dormir juntos. Así que no te preocupes, esto no va a afectarme, ¿de acuerdo? Pregunté y terminé diciendo: existe la posibilidad de que estés exagerando. Yo estaba equivocado. Esa misma noche, después de una dura labor de convencimiento, ella aceptó quedarse en mi departamento bajo la condición de atender ciertas recomendaciones que me hizo. Hagas lo que hagas, no me despiertes, no preguntes la razón, no quieres saberla, pero recuerda bien esto: no importa qué pueda pasar, no intentes despertarme. Tampoco respondas a las cosas que vas a escuchar, simplemente ignórame. O si te sientes demasiado incómodo, por favor deja la habitación, duerme en la sala y por la mañana todo estará bien. Prométemelo, por favor, dijo ella. Acepté sus condiciones, convencido de que todo lo que me decía era una obvia exageración. Ambos nos quedamos dormidos sin complicaciones, y desde ese momento fue cuando las cosas empezaron a tornarse extrañas. Tuve pesadillas de una intensidad que no había experimentado antes. Aunque me cuesta trabajo recordar las cosas que soñé, con algo de esfuerzo aún veo esas imágenes en mi cabeza. Un desfile interminable de cuerpos mutilados pasaban frente a mí, adornados con las criaturas más extrañas e inimaginables que no me es posible describir. Entre los atormentados se encontraban personas allegadas a mí, teniendo cada uno el final más trágico que me sería imposible desearle
ni a la persona que más me ha dañado en vida. Cada una de esas personas, familia y amigos, podía ver cómo eran fulminados de formas terribles en individual, pero al mismo tiempo, cada experiencia se conjugó en una sola y desgarradora sensación que atacó a todos mis sentidos. Figuras humanoides, enormes, cubiertos con mantos oscuros, me atemorizaban aún más que todo lo que podía ver con claridad. Susurros infernales se metían en lo más profundo de mi conciencia, cánticos reverberantes, crudos y graves, en dialectos incomprensibles que estoy seguro no pertenecían a esta tierra o a esta realidad. Relámpagos entre un cielo rojo y una oscuridad perpetua, que como si se tratara de un castigo divino, me permitía ver todo con claridad, y como renunciando a la razón, como invocando horrores místicos de tiempos olvidados, lo lúgubre de estas escenas se volvían cada vez más intensas. Era como si todas las cosas que causaban tristeza a los seres humanos se hubieran mezclado en un rincón de mi cabeza. No podía contener las lágrimas. Nunca estaré seguro si mis reacciones trascendieron más allá de este sueño, pero sabía que tendría secuelas que nunca podría remediar. Supongo que llegó el momento en el que mi mente no pudo soportar esa carga tan intensa de sensaciones y exaltado desperté cubierto de sudor en mi cama. Hice un gran esfuerzo por controlar mi respiración en la oscuridad, pues recordé que ella estaba dormida a mi lado y no quería despertarla. Cuando mi corazón volvió a la normalidad y dejó de latir con ese ritmo que me hacía temer un infarto, no hubo descanso para mí. Empecé a sentirme observado. No quería abrir los ojos. Pensaba que era resultado del terror nocturno que acababa de experimentar, pero no logré convencerme. Los abrí y pude verla sentada en la cama, mirándome directamente, y su expresión será algo que nunca podré arrancar de mi conciencia. Se veía totalmente diferente. Me costaba trabajo creer que se trataba de la misma persona y sin esperarlo, ella habló. En este escrito me atrevo únicamente a expresar lo que considero como lo menos repugnante, lo menos diabólico, lo menos histérico de todas las infernales cosas que me dijo en ese momento. Voy a usar mis dientes para arrancar la carne de tus huesos. Hubo algo que pudo aterrarme aún más que sus palabras. El tono de su voz ya no se trataba del mismo. Era un tono grave, profundo, que hizo estremecer toda la habitación. Pude sentir como cada parte de mi cuerpo se paralizaba en una fría tensión que puso rígido todos los músculos de mi cuerpo. Esto no era para nada lo que esperaba. No tuve más opción que continuar viéndola mientras se acercaba muy lentamente hasta mi cara, diciendo miles de cosas, tanto extrañas como abominables, y de repente, entre un largo suspiro, simplemente volvió a poner la cabeza sobre la almohada y al parecer se quedó dormida, mientras miles de pensamientos hacían estragos en mi mente. Pero parecería que quería terminar por completo con mi razón. Habiendo pasado unos pocos minutos, giró nuevamente su cabeza hacia mí, como una obsesiva sincronía empeñada a destruir mi mente por completo. Pude notar que sus ojos estaban entreabiertos. Su respiración despedía un olor pútrido, insoportable, un olor que de ninguna manera era normal en ella. Lo siguiente que dijo me obligó a dejar la habitación. Si no te largas estarás muerto por la mañana. En un destello de racionalidad, supuse que podría ser un pequeño estado de conciencia en ella, que me estaba advirtiendo que la dejara sola. Así que con el intenso miedo y esta última suposición, decidí irme a dormir a la sala. Creo que en toda mi vida no había deseado de una manera tan intensa ver los primeros rayos de sol. Acostado en mi sofá, era evidente que no podría volver a dormir. Me dispuse a observar la ventana fijamente, anhelando esos primeros destellos de luz, y así poder pensar las cosas con mayor claridad. Por momentos levantaba la cabeza exaltado y volteaba alrededor, sin lograr ver nada, pero esa sensación de que estaba siendo observado aún me seguía. De repente, desde la habitación, escuché cómo mencionaba mi nombre.
Era esa misma voz grave y tétrica. Creo que si las brujas existieran, las más malignas de todas, deberían de tener esa misma voz. ¿Por qué no regresas a la habitación?, preguntaba una y otra vez. Yo, siguiendo las recomendaciones que me dio antes de dormir, no le respondía, pero siguió insistente con sus preguntas. ¿Por qué no vuelves? ¿O es acaso que quieres que yo vaya hacia ti? Pude escuchar cómo la madera crujió cuando se puso de pie, y escuchaba sus pasos acercándose a la puerta. El largo y oscuro pasillo no me dejaba ver con claridad si la puerta había sido abierta, pero esa voz se escuchaba cada vez con mayor volumen. Pronto estaré contigo, decía una y otra vez. Al parecer la voz se deformaba cada vez más, y ese olor pútrido que sentí en la habitación había llenado todo el departamento, sin mencionar el inusual frío que sentí en todo mi cuerpo, a pesar de estar cubierto de pies a cabeza con un grueso cobertor. A continuación, ya habiendo perdido mi capacidad de asombro, dijo: «Espero no estar arruinando tus planes. Se suponía que iba a ser muy romántico cuando estuviéramos a la orilla de ese lago, a la luz de las velas, y te arrodillarías para pedirme ser tu esposa». Ella empezó a reírse frenéticamente, en un volumen muy alto y molesto. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba solo de un problema de sueño, era algo más, algo sobrenatural. Nunca le conté a nadie las intenciones que tenía de pedirle matrimonio, mucho menos los detalles que ella conocía. Esto ya no se trataba solo de hablar dormida. Estoy presenciando una posesión. No puedo volver a la habitación. No tengo idea de qué pasaría si lo hiciera. En cambio, voy a esperar aguantando en mi sala de estar hasta que salga el sol. Tengo un par de horas más todavía. La oigo reír ocasionalmente en el dormitorio. Todavía no es su voz. Aún es ese mismo tono grave y siniestro. Creo que calma un poco la tempestad que está consumiendo mi razón haberme sentado en el sofá y escribir esto. Para concluir, me gustaría expresar una última cosa. A quien pueda leer esto, debo confesarte que en verdad, lo que más me asusta es que tal vez el amor que sentía y la absoluta obsesión con ella no era normal. Después de todo, dije antes que sentía que estaba perdiendo el control de mí mismo. Creo que no es la típica historia de amor. No, temo que eso que sentí fue la entidad que lentamente tomó el control de mí, de mis pensamientos, mis miedos y obsesiones. Quizás, una vez que me absorba por completo, ocurrirá una transferencia y ella estaría libre de esto. Sé perfectamente que debería irme, que debería abrir la puerta de la entrada y subir a mi automóvil, alejarme de aquí simplemente, pero no puedo dejarla. Ya he perdido el control. Si algo malo me sucede, espero que alguien encuentre este escrito que dejaré en la pequeña mesa de mi sala. La verdad es que ya no resisto más. Estoy perdidamente enamorado de ella. Siento mucho no poder narrar lo que hay en ese pasillo oscuro y dentro de esa habitación, pues he decidido volver con ella.